Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Con Peras y Finanzas. Tenemos a un invitado espectacular con el cual hablaremos del mundo de las inversiones en simple, en sencillo. Cómo se ha logrado que en Chile personas desde 1.000 pesos ya puedan invertir en distintos instrumentos y plataformas de inversión. Pero antes de irnos a este espectacular capítulo, vamos a que conozcan el sponsor que nos ayuda a hacer esto posible. Muchas gracias a Euroinmobiliaria por ayudarnos a hacer este podcast posible. ¿Qué es Euroinmobiliaria? Básicamente es una inmobiliaria que construye edificios tanto para vivienda personal como de inversión, principalmente para inversión. De hecho, a mí me gusta muchísimo, he invertido en proyectos de ellos y te recomiendo que lo visites. El link está ahí abajo, conócelos. Como siempre, la inversión tienes que estudiar antes de invertir, pero check porque están a favor de la educación financiera y están apoyando esta iniciativa, y check porque tienen un producto de inversión bastante acabado. Así que genial. Ya estamos de vuelta y ahora sí les presento a nuestro invitado Rafael Donoso. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pancho? ¿Todo bien? Feliz de estar acá. Gracias por invitarme. De nada, a mí me encanta traer personas que pueden aportar mucho valor a la comunidad. Y antes de entrar a los temas... Me pones mucha presión con eso. Es que tiene que ser con presión esto. O sea, la idea es estrujar conocimiento. ¿Ah? Antes de entrar a la materia, me gustaría un poquito que te presentes. ¿Quién es Rafael Donoso? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué sabes de estos temas financieros que pueden ayudar a las personas a invertir desde poquito? Bien, yo soy Rafael Donoso, soy ingeniero de la Chile. Me he dedicado a las finanzas desde los últimos años de la universidad hasta el día de hoy. Partí mi carrera profesional haciendo la práctica en Banca Inversión en Santander. Ahí trabajé en el equipo de finanzas corporativas, trabajé un rato en el equipo de Santiago, otro rato en el equipo de Nueva York, con pasajes por Madrid, etc. Y básicamente me he dedicado toda la vida si tú quieres, al problema de la plata. Ya, al problema. Al problema de la plata. A tratar de resolverle el problema de la plata a distintos actores durante toda mi vida profesional. Por lo general, a gente muy rica o a compañías muy grandes, y desde hace 4 años a personas comunes y corrientes. Perfecto. O sea, en tu carrera, en el fondo profesional, inicialmente te fuiste como yendo al mundo bancario de como prime, por así decirlo, y en algún minuto dijiste, oye, vamos a tirarnos en el mundo para cualquiera. En algún minuto nos dimos cuenta que todo este servicio... ¿Nos dimos? ¿A qué te refieres? Con mis socios. Ya. Y ahí hubo varias conversaciones, pero nos dimos cuenta, cada uno por separado, en ese minuto todavía no nos sentábamos a conversar, que habían un montón de servicios que estaban siempre a disposición de inversionistas grandes, de grandes compañías, etc. Pero con la irrupción de la tecnología había una chance de que pudiésemos llegar con algunos de esos servicios a personas comunes y corrientes, que en nuestra opinión es las personas que lo necesitan más aún que tipos de alto patrimonio, y donde creemos que también está el 98% de las personas con necesidad. Entonces nos pusimos junto con Francisco y Eugenio a trabajar de cabeza en ese problema ya hace 4 años. Interesante, así, o sea, así nació el origen de tu empresa en el fondo. Así nació. Esa parte no la sabía. ¿Ah? Eso no lo sabía. ¿Y qué? ¿Se juntaron? Como que en un asado dijeron, oye, vamos a hablar de problemas de plata. Mira, se dan esas cosas raras que llaman algunos serendipias, digamos, donde tú estás pensando en lo mismo y te terminas juntando y coincidiendo en el tiempo y espacio con personas que están pensando lo mismo que tú, y ahí ¡pum! Ocurre la magia. Sí. Ahí voy a aprovechar de contar. Eso que acaba de decir es súper importante. Todos los que nos están viendo probablemente por alguna razón llegaron a este podcast, y justamente cuando uno está en esa línea como de tener crecimiento personal, de aprender de inversiones, de entender cómo manejar mi dinero y crecer, ocurre justamente eso, que uno empieza como a encontrar cosas que pensaba que eran imposibles, que la educación no estaba disponible, y sí está disponible.
¿Para quién? Para el que la está buscando, pensando, y al final va atrayendo estas cosas. Entonces, súper interesante eso que mencionaste, que justo estaban todos pensando lo mismo, se juntaron y armaron este emprendimiento. ¿Y cómo se logra entonces? Y por eso que creo que este espacio que tienes tú es interesante, porque al final, cuando uno estas ideas que uno tiene se las guarda y qué sé yo, y las metes en tu blog de notas, en una carpeta, o donde sea que el sistema que tú ocupes para archivar tus ideas, y no las conversas con nadie, no favoreces que ocurran ese tipo de cosas. Sí, po. Entonces, yo soy súper fan e hincha de la conversación, de estar abiertamente contando en los problemas en los que estás pensando, porque puede que la otra persona tenga o parte de la solución. Exacto. Y a eso nos dedicamos, a juntar cosas como seres humanos y a aunar esfuerzos y a trabajar coordinadamente. Entonces, perfecto. Ahora, para bajarlo a tangible, así las personas que están escuchando dicen, oye, ya, pero ¿qué es lo que son estos instrumentos de inversión que en teoría antes estaban un poquito más difíciles y hoy día son de acceso común? ¿Cuáles son y cómo te metiste en ese mundillo? A ver, de lo que nos dimos cuenta, y esto temprano en mi carrera, que qué sé yo trabajaba en un banco de inversión, como dije hace unos minutos, donde me pagaban un bono que era bastante más de lo que yo me quería gastar en ese minuto, y por lo tanto surgía la pregunta de, ¿ya, ¿qué hago con esta plata que no me quiero gastar? No la quiero dejar en mi cuenta. Porque si no se le dan ganas de gastársela al tiro. O sea, es un impulso normal. Pero me di cuenta que no había cómo. Y que nadie me pescaba. Para los montos que yo tenía, y que, qué sé yo, que en Chile, básicamente, cualquier persona que tiene menos de 100 millones de pesos, no te pesca nadie. Nadie te contesta el teléfono y nadie te atiende como la gente. ¿Cachai? Entonces... Eso era antes. Exactamente. Entonces había un problema. No podía ser que yo, para todos los efectos prácticos, era una persona rica en el contexto de Chile. Yo era soltero, todavía vivía con mi papá, me sobraba plata. Y nadie te pescaba. Para efectos prácticos era rico y nadie me pescaba. O sea, sí, te pescaba el consumo. Te invitaban a abrir tarjetas, te invitaban a comprarte el auto en cuotas, todo eso está abierto. Y cuando lograba que me pescara alguien, las condiciones y lo que me ofrecían era inaceptable. O sea, yo que tenía un poquito de conocimiento financiero, pero que tampoco tenía mucho tiempo para dedicarme a mis finanzas, esta cuestión es una vergüenza. O sea, no puede ser que me cobren 4 o 5% por un fondo que invierte en acciones. Sí. O sea, esto no puede ser. Casi que prefiero tener la plata en el. Y los productos que tú ofrecías a personas de alto patrimonio no cobraban eso. No cobraban eso. O sea, cobraban probablemente un décimo que eso. Entonces ahí se producía un contrasentido. Entonces yo decía, bueno, fíjate que yo, que soy una persona que más o menos le va bien, que soy un profesional, imagínate a alguien que tiene más desafíos que yo, más cuesta arriba. Entonces, no puede ser que alguien que necesite un producto más que alguien que no lo necesita. Y que está resguardando su patrimonio, pero en teoría casi que podría dejarlo para que sacara una mesada y ya estaría bien por años. Absolutamente. No puede ser que una persona que lo necesita más pague 10 veces más que alguien que no lo necesita. Entonces, aquí había que... Esto es casi como un problema social que hay que resolver y que hay que corregir. Entonces... parte de la génesis también implica empezar a ver cómo con tecnología podemos resolver ese problema. Exactamente. Igual ahí también quiero hacer un pequeño paréntesis, porque a veces esas cosas que pasaban antes después como que se demonizan, y también hay que entender ciertos contextos. O sea, obviamente a veces las cosas pasan y terminan siendo porque ya son o siempre han sido así, que eso también está mal, pero... una vez a mí me contaron, Pancho, en una época que no había tecnología, no había internet, no había nada, y yo soy un ejecutivo que me pagan un sueldo, que yo me siente 2 horas con una persona que va a invertir 5.000 pesos versus que me siente 2 horas con una persona que va a invertir 100 millones de pesos, prefiero estar sentado con el de 100 millones de pesos porque me va a llegar una comisión mejor y mi sueldo vale eso. Entonces igual, entre comillas, se entendía, si yo tenía puros humanos que necesitan vivir, cobrar, por decir algo, el 1% de 2.000 pesos
no paga ni un sueldo. Entonces es más o menos entendible que en algún minuto sí estuviera todo más o menos pensado para la persona que de verdad la comisión iba a lograr pagar los sueldos de las personas que podían ofrecerle. No, tú tienes toda la razón. Si aquí no se trata de demonizar a nadie, ni la industria tradicional. Simplemente el modelo de atención que tenía la industria estaba pensado y diseñado para gente de altísimo patrimonio. Exacto, porque las comisiones valían la pena. En ese totalmente. Cuando tú ya tienes tecnología, que la tecnología puede, qué sé yo, darte herramientas para guiar a las personas en ese viaje y hacer una parte de lo que hace ese asesor humano, entonces tú ya puedes modernizar el modelo de atención para masificarlo a muchas personas. Entonces eso es un poco lo que estamos tratando de hacer en SoyFocus. ¿Y qué instrumentos? ¿Cuáles son los que, si alguien, no sé, pues antes cobraba, qué sé yo, un 4 o 5% por un fondo mutuo? Eso me gustaría que la gente un poco conozca. ¿Qué es lo que son los instrumentos de renta variable o renta fija que son interesantes para el común de los mortales que está pensando en invertir? A ver, básicamente uno tiene como persona natural dos caminos si tú quieres entrar en los mercados financieros. Ya. O tú entras directo y compras los instrumentos por tu cuenta. O... que son meterse en una corredora de bolsa, por ejemplo, y comprar acciones. Exacto. Y digo, no sé, me gusta CAP, Endesa y Sokimich porque le creo al litio, le creo a la electromovilidad y creo que el hierro nunca falla, por decir algo. Y listo, y por lo tanto invierto en esas compañías. Implica que tú tengas una visión respecto a determinadas compañías, etcétera, y tú elijas. Esas mismas compañías también emiten papeles que son instrumentos de deuda, no solo acciones, que tú también los puedes comprar en el mercado y que también tienen sus fluctuaciones y que en teoría son menos que las acciones de esas empresas. Instrumentos de deuda es que la empresa se pide plata prestada y tú eres parte de, a través de un bono, presta esa plata. Exacto. Que es básicamente la modalidad hágalo usted mismo. Ya. Yo tengo que construir mi propia cartera. Tengo que ir a buscar los materiales y después tengo que irme a mi casa y armar la cosa que quiero armar. Perfecto. Los fondos existen para el que no quiere hacer el hágalo usted mismo. Y básicamente lo que tú haces es tú le delegas esa función en un manager, en un administrador. Tú le pagas una comisión a ese administrador. Para que típicamente en función de la plata que te administra, para que él haga esa pega por ti, de ir a buscar los instrumentos al supermercado, de ir a decir, qué sé yo, a tu tienda de mejoramiento del hogar favorita, y para que, qué sé yo, elija los materiales, elija las dimensiones, cuánto de cada cosa, y tú ni te olvidas y te llega el mueble armado a la casa. Perfecto. Entonces ahí esa es como la estructura. Eso es un fondo en simple. Eso es un fondo. Es básicamente... Un fondo es una vaca que hacen un montón de pequeños inversionistas que deciden poner plata en un fondo y a ese fondo no tiene vida hasta que el administrador le da vida. Entonces hay un administrador que toma ese cerro de plata que se juntó de un montón de inversionistas, de pequeños inversionistas, y él decide dónde alocar esos recursos. Y el administrador cobra una comisión por ese trabajo, que es el famoso 4 o 5% que hablamos, que típicamente cobra la industria a un inversionista pequeño. Y en cuanto a comisiones, para que las personas sepan, ¿cuánto es lo que uno debiese esperar más o menos de los fondos? Yo sé que son infinitos, distintas rentabilidades, pero más o menos, ¿y cuánto son las comisiones que uno debería pensar que está correcto quizás en esta industria? Primero que todo, una nota antes. La comisión es mega relevante. Mega relevante comisión. ¿Por qué? Porque lo que tú le pagas al administrador va inmediatamente en contra del beneficio que tú tienes como inversionista. O sea, un 1% más que tú le pagas al administrador es un 1% menos que tú tienes como retorno de tu inversión. Es directo. O sea, es a la vena. Uno puede decir, la diferencia entre un 4% y entre un 1,5%, ¿cuánto es eso? 2,5%. Y suena poco. No es tanto. Pero cuando ese 2,5%, uno tiene que pensar que uno va a estar
o debiese estar invirtiendo por una buena parte de tu vida laboral. O sea, son 40 años en que tú vas a estar invirtiendo. Ese 2,5 multiplicado por 2,5, 40 veces, se transforma en una tonelada de plata. O sea, tú le pagaste mucha plata a esa persona. O sea, esto puede ser la diferencia fácilmente entre tener 1/3 y 2/3. O sea, si tú inviertes 10 millones de pesos, si lo inviertes al 4% versus al 1,5%, mira, puedes terminar con, qué sé yo, del orden de decenas de millones de pesos menos. Solo por ese efecto de ese 2,5%. Por lo tanto, si tú me preguntas cuál es una de las variables más importantes a la hora de invertir, es la comisión. Ahora, hoy día hay alternativas en Chile en el que una persona natural, sin mucha plata, o sea, sin tener que invertir del orden de millones de pesos, sino que, como tú decías al principio, del orden de miles de pesos o a partir de 1.000 pesos, que tú puedes tener acceso a fondos que te cobran, qué sé yo, un 1,5% hacia abajo. Y que es una recomendación de lo que es razonable. Decente. Sí, claro, o sea, menos de 1,5 ya es como razonable. Sí. Dependiendo obviamente de si el fondo está administrado de forma temática o más masiva, qué sé yo. Totalmente. Y aquí yéndonos al mundo de que cambiemos, ya están los fondos y los ETFs. El ETF, al final, ¿qué es lo que es la diferencia más básica con un fondo? Un ETF es un fondo también. Es un fondo, ya. O sea, un ETF no es muy distinto. Los ETF en general son temáticos. Un ETF lo que hace es un fondo ultra automatizado que lo que hace es replicar el desempeño de otra cosa. Por ejemplo, el IPSA. El IPSA, que es el típico indicador que sale en la noticia, que sale en el diario todos los días, que es el índice que es el promedio de cuánto subieron y cuánto bajaron o de los precios de las acciones chilenas. Hay un ETF que le copia al IPSA, que básicamente replica la cartera o hace una aproximación de lo que es la cartera del IPSA de forma de replicar su retorno. Eso significa que si el IPSA sube un 1% un día, ese ETF va a subir un 1% o muy cerca, muy cerca del 1%. La gracia de esos fondos es que son altamente automatizados, entonces requieren muy poca gestión por parte del manager, entonces pueden ser muy baratos. Perfecto. A nosotros nos encantan los ETFs. Perfecto. Esa es la gracia del ETF. O sea, si tú nos preguntas, nuestras carteras en nuestros fondos son combinaciones de distintos ETFs. Perfecto. Y la gestión de ustedes es ver la combinación que ustedes consideran que es más ganadora. Que es la óptima. Buenísimo. Ahora, si tú quieres hacerlo por tu cuenta, te metes a nuestra página, ahí está la cartera publicada y la armas por tu cuenta. Obvio, si no la quieres, que te administren. Y la actualizamos todos los meses esa información, así que si tú no nos quieres pagar el 0,95%, va ahí a nuestra página web y está y la copias tú. Pero es, o sea, los ETFs son instrumentos que nosotros creemos que son súper atractivos. Tenemos dos puntos clave importantes. Primero, el tema de las comisiones, que son sumamente relevantes a la hora de invertir. Después, el otro lado, los ETF, que es un instrumento súper atractivo porque es muy automatizado, muy barato y súper diversificado. Y ahí diversificado. Muy diversificado. ¿Qué significa la diversificación para alguien que está viendo y quizás no entiende? Oye, ¿por qué diversificado? Si yo invierto, por ejemplo, toda mi vida en pura tecnología, pero en distintas empresas, ¿estoy siendo súper diversificado o no. Igual estoy... Ya, eso me importaría porque hay veces que gente me dice, no, si yo estoy todo diversificado, pero igual perdí un 30%. ¿Por qué? No, porque tengo puro ETF que apuntan casi a lo mismo. Exactamente. O sea, la diversificación es lo que la abuelita te decía, no metas todos los huevos en la misma canasta. Si se te cae la canasta, se te quebran todos los huevos. Entonces, si uno lleva los huevos en distintas canastas y se te cae una, bueno... Podía hacer una tortilla más chica con la otra canasta, pero podía hacer tortilla igual. Aquí es exactamente lo mismo. Y diversificación no significa tener muchos nombres de distintas compañías en el portfolio, sino que esas compañías tengan
diversificación geográfica, o sea, que estén incorporadas en jurisdicciones y en países distintos, que tengan negocios en países distintos, ojalá en industrias que se correlacionen negativamente, es decir, que cuando... sea una baja exacto. Entonces, la diversificación no es, qué sé yo, tirar un aleatorio y que, qué sé yo, tírame 20 compañías y qué sé yo, y yo las compro. No, hay diversificación geográfica, diversificación por clase de activo, diversificación geográfica, diversificación por industria. Hay distintos niveles y dimensiones de diversificación, y lo ideal es incorporar todas al portafolio. Y la gracia de estos ETFs que siguen al mercado es que te incorporan casi todas esas dimensiones en un mismo instrumento. Entonces son súper atractivos. Ya, buenísimo. Oye, y antes de entrar al podcast, conversamos una cosa que me pareció muy atractiva, que me gustaría mencionarla acá, que es cómo nos fijamos si estamos frente a administradoras o a emprendedores o a situaciones complicadas, como las grandes mados de la industria financiera, en donde podría estar incluso perdiendo todo mi capital. Entonces, ¿y por qué son importantes ahí? Por ejemplo, ¿cómo entra el rol de una administradora de fondos? ¿Cómo entra el rol de una CMF? ¿Dónde me pueden fregar básicamente en el mundo de las inversiones? ¿Y cómo puedo resguardarme de esas fregadas? Primero, hasta los inversionistas más avesados han sido víctimas de algunos de estas estafas. Eso no significa que uno se vaya a mantener fuera. Ya. O sea, ahora, hay ciertos resguardos que uno puede tomar. Por ejemplo, que tu administrador sea regulado por la CMF. ¿Qué significa eso? Eso es bien aburrido, ¿no? pero implica que tu administrador cumple con una serie de estándares que garantizan o que minimizan los riesgos que tú puedas ser víctima de una de esas estafas. ¿Por qué? Porque la Comisión para el Mercado Financiero, que es la entidad que en Chile regula a estos administradores de fondos, se encarga por velar que el mercado de capitales se mantenga sano. Y que se mantenga sano significa que el mercado de capitales tenga un elemento que es fundamental en todo mercado, que es la confianza. Perfecto. Entonces se encarga por que todos los actores que operan en el mercado cumplan ciertos estándares para que el público pueda tener la confianza de que son nombres o entidades que cumplen estándares mínimos. Y eso implica un montón de cosas, desde auditorías internas, desde, qué sé yo, mitigar los riesgos, desde que una sola persona no tenga acceso a hacer, qué sé yo, todas las inversiones o todas las operaciones dentro de una compañía desde la A a la Z. Entonces hay ciertos niveles de control. Eso implica mandar periódicamente información al regulador. Nosotros enviamos información todos los días al regulador. Entonces hay un montón de resguardos que uno puede tomar. Y lo otro es... Y eso regulador, me imagino que hay reguladores por cada país. En Estados Unidos uno esperaría que sean empresas que están con la FINRA o la SEC, que es la famosa SEC. Qué sé yo, en México está la Comisión Mexicana para el Mercado de Valores. Ya. Entonces es importante ojalá operar con empresas reguladas. Totalmente. Yo siempre hago un percance también, porque hay gente que dice, ok, cualquier cosa que nos inviten está regulado. Y lamentablemente no todas las industrias están reguladas y a veces son muy atractivas. Y hay que entender eso también. Pero en el caso de los fondos, ETF y toda esta parte de mercado financiero de valores tradicional, eso ya está regulado. Totalmente. Y también es importante que algunos te dicen no estamos regulados, pero todas las cosas que compramos sí están reguladas. Y eso es como decir, oye, yo no soy doctor, yo no tengo la licencia para ser médico, pero no te preocupes, porque te voy a recomendar puros remedios oficiales que tú encuentras en la farmacia. Eso es lo que te voy a recetar. No dice, ya, oye, ok, pero si esto sale mal, no hay nada que hacer. Entonces, ojo, tanto tu asesor
como los instrumentos en los que invierte tu asesor debiesen ser regulados, y yo creo que esa es una precaución que cualquier persona puede tener. Y bueno, ahora con la ley FinTech probablemente eso va a pasar de mejor manera. Totalmente. Con las empresas que son intermediarias, porque hay empresas que ellas mismas no están reguladas, pero operan a través de AGF reguladas, por ejemplo. Absolutamente. La ley va a tener un efecto ordenador en muchas de estas compañías que no caían exactamente dentro del perímetro regulatorio de la CMF, y se va a ordenar. Y yo creo que eso es súper positivo, porque al final son más alternativas para que las personas puedan elegir dónde administrar su patrimonio. Antes de continuar, les quiero dejar este sponsor que hace posible la gran educación financiera. Muchas gracias Conedcar por apoyar la educación financiera. Conedcar es un modelo de suscripción de autos en el cual te puedes despreocupar de todo: patentes, seguros, mantenciones y andar en un auto último modelo. Así que extraordinario, apoyando la educación financiera, y puedes saber más de ellos en los links debajo del video. Ahora volvemos y seguimos con esta conversa. Perfecto. Entonces, uno, regulado. ¿Qué otra cosa nos puede ayudar a resguardar ahí nuestro patrimonio? Pensando que aún así, porque por ejemplo yo me imagino que Madoff en Estados Unidos estaba regulado. Si no estaba regulado. Ah, mira, o sea, no. Era muy conocido. Era muy conocido, se hizo más famoso, ser un tipo que era casi como un socialité. Y claro, y le iba bien porque tenía una piramidal, y por definición las piramidales te entregan mucho retorno hasta que se acaba el flujo. Pero sí, no, Madoff no estaba regulado. Ah, mira, qué interesante ese dato. Bien. Entonces, regulado, con eso uno se va, no la asegura, pero por lo menos sabe que la empresa está cumpliendo con muchos criterios que una persona poco prolija no podría hacer, básicamente. ¿Y hay algunas señales que nosotros podemos ver? ¿O acá hay peligro? Sí, cuando te garantizan retornos, cuando tienes retornos garantizados. Cuando esos retornos garantizados son del orden de 2 dígitos. Retornos garantizados por sobre 2 dígitos, difícil, raro. O sea, anuales. Anuales, sí. Anuales. O sea, si son mensuales, ya no, huye. No, o sea, arranca. No toque eso ni con un palo. No, esa es una gran señal, retornos garantizados. Perfecto. Ahí ya uno se le debiese prender una luz amarilla. Eso no significa que, o sea, de hecho, no, en algún minuto puede ser que les va muy bien, pero es otra cosa, no es garantizado, es que les fue muy bien ese año. Exacto, y cuando te hablan de retornos de un periodo de tiempo en específico, y no de una serie más larga, en fin, eso también te debiese llamar la atención. Este es un negocio, el negocio de proveer rentabilidad a las inversiones de las personas, que es bien difícil, porque a diferencia, por ejemplo, de un jugador de fútbol, o que tú le tiras una pelota y tú más o menos rápido lo haces jugar 3 partidos, y tú más o menos sabes si este tipo le pega la pelota o no le pega la pelota. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que tú te convenzas de que una persona es un buen asesor financiero o es bueno eligiendo inversiones? ¿1 hora? ¿1 mes? ¿1 día? ¿1 año? ¿10 años? ¿Cuánto tiene que pasar para que tú digas, este tipo es seco? Esta persona, sí, me va a traer, o yo soy seco eligiendo inversiones. ¿Verdad? Es que depende de hartas cosas también. Depende de un montón de cosas, incluida la suerte. O sea, alguien que le gana al mercado en el periodo 60-80 rentó mucho menos que alguien que quizás rentó lo mismo que el mercado en el periodo 80-2010. Entonces, hay mucha suerte en qué lugar en el tiempo, en la historia de los mercados financieros te tocó vivir. Entonces, es un mercado donde cuesta mucho saber y discriminar quién es bueno versus quién no es bueno. Entonces, y para eso hay 2 tipos de filosofías de inversión. Inversión activa, que es la típica que uno ve como en las películas, Wall Street, compra, vende, no sé qué, voy a
comprar la acción de tal compañía, pum, la multipliqué por 30% en media hora y te cuentan siempre esa... La parte bonita. Y la otra filosofía, que es la que a nosotros nos gusta, que es la pasiva, que es fome. Fome. Que esa es básicamente... Es fome, no tiene adrenalina. Básicamente invertir en un índice, en el mercado, en grandes conjuntos de activos, invertir y dejarte llevar por la tendencia del mercado por mucho tiempo. Eso no te da retornos así en el corto plazo, no te vas a hacer rico en 2 años. No, para nada. De hecho, inversión pasiva, para que haga efecto fuerte, el interés compuesto y todo esto, uno habla mínimo 15 años más o menos. Claro, pero eso son porque ahí empiezan como a ser exponencial, porque si ya el dinero se multiplica bastante. Pero ¿en cuánto tiempo? Y lo conversamos hace unos minutos, pero la vida de inversionista de una persona común y corriente... 40 años. Son 40 años. Entonces, para una persona común y corriente, esa es la mejor forma de invertir. Y aquí no estoy diciendo que no inviertan nada en acciones. Eso puede ser entretenido, ¿no? Pero no lo hagan con una porción importante de su patrimonio. O sea, ten un pedazo para invertir en acciones, pero tómalo como un juego. No tomes como que esa porción de tu portafolio va a ser la que te va a entregar los retornos. A menos que te dediques a eso también. Que hay gente que cuando le mete su día a día, porque la inversión pasiva es bastante ingeniosa e interesante para alguien que no tiene mucho tiempo y que quiere dejarla correr sola en el fondo. Y a largo plazo hace su efecto. Si una persona sí tiene tiempo, por ejemplo, yo no sé, voy a dedicar 6 horas diarias a saber dónde invertir, me imagino que esa persona también puede empezar a tener un grado de conocimiento bastante mayor que alguien que va a decir así, chao. Totalmente. Ahora, déjame hacerte un contrapunto. Los gringos son secos para medir esto y también hay mediciones para Chile, pero de esos inversionistas que se dedican a buscar alternativas de inversión, solo el 10% tú los podrías clasificar como buenos. O sea, son tipos que rentan más que el mercado. Solo el 10%. O sea, que sostenidamente le ganan, no un año en específico. Puedes tener suerte. Puedes tener suerte. Claro. Solo el 10% es sostenidamente bueno. De los profesionales, de los que se dedican, no 6 horas al día, 8, 9, 10 horas al día. ¿Y por qué es difícil? Cuando tú te das cuenta y tú analizas, por ejemplo, todas las series de acciones gringas, de nuevo cito a los gringos porque tienen datos para todo. Tienen más data. Sí. Desde el año 50, el total de exceso de retorno de la bolsa, de las acciones, por sobre la renta fija, por sobre los bonos del tesoro, la entregaron el 4% de las acciones que se transan. O sea, ese retorno, o sea, tú tenías que haber sido, para poder ganar, tú tenías que haber sido capaz de elegir a ese 4% de todo el universo de acciones que hay en el mercado. Qué impresionante. ¿Cuál es la probabilidad de que tú le hubieses apuntado a ese 4% de acciones? Quizás escuchando este podcast mucho, ¿no? Entonces es muy difícil. O sea, lo que quiero decir acá es que hay un montón de factores. Es difícil. Hay tipos mega talentosos que aquí no lo voy a negar. Algunos han estado sentados en esta silla y que sin duda son capaces de hacerlo. Qué sé yo, tú mira los ejemplos de Warren Buffett, Ray Dalio, qué sé yo. Que pronto estarán sentados también. Los Howard Marks, que entiendo que viene invitado la próxima semana, ¿no? No sé, está Tomás Claro, qué sé yo, que son traders muy buenos e inversionistas excepcionales, pero es una habilidad muy difícil de tener, una habilidad muy escasa. Entonces, para el común de las personas que no está, qué sé yo, no tiene más de 1 hora a la semana, con suerte, o 1 hora al mes para dedicarse a esto, ese no es el camino. Y nosotros
Y yo estoy convencido de que, o sea, si es que una persona me pregunta, oye, ¿cuál es la mejor manera de administrar mi patrimonio? Pero no tengo más de 1 hora al mes para dedicarle, que como el 98% de la gente, olvídate, ándate por pasivo. Ándate por pasivo y despreocúpate por varios años más. Ándate por pasivo, costos bajos y ándate a la playa. Yeah. Ese es un temazo. Y ahí también hay cosas que a mí a veces me han preguntado, oye, Francisco, ¿tú vives de tus inversiones? Y en mi caso yo todavía no lo hago. Yo tampoco. O sea, me gustaría, sí. De hecho, hay una discusión que quiero tener. En algún capítulo voy a invitar a algún psicólogo, yo creo, medio económico, para hablar de este tema, porque yo como cada vez estoy más desencantado del enamoramiento de la libertad financiera. Estoy pensando que es una utopía que no se puede, que es mala venderla. Porque no hay posibilidad. Yo no me imagino un planeta donde todo el mundo esté libre, porque si no, ¿qué hacen? ¿Cachai? Como que digo, que todos que nadie trabaja para nadie, si estamos todos libres financieramente. Entonces como que digo, ese sueño como que debería alcanzar algo tan... Como que todos pueden vivir de lo que hacen las empresas de otros, pero ese tipo, si ya también está independiente, porque va a seguir trabajando, y como que se deshace en el fondo. Pero no quería llegar a eso, sino que quería decir, yo mis ingresos fuertes los genero de mi trabajo o de mi emprendimiento, de hacer negocios. Ahí es donde veo que uno puede hacer incrementos patrimoniales muy grandes, más que obviamente a veces uno lo puede achuntar. O sea, acá de hecho quienes los grandes podcasts han tenido grandes aciertos y hicieron, no sé, gracias a que le achuntaron el momento exacto de una criptomoneda y tuvieron la visión de salirse antes de que quede un crash, y se ganaron, no sé, sus buenos morlacos. Esas cosas pasan muchas veces, en algunos casos súper spot, pero la gran mayoría de las personas cuando tienen que, oye, ¿cómo crezco financieramente? Es a través de tu esfuerzo personal, de tu habilidad, de lo que te aprendes a generar valor, y la inversión se convierte como un suplemento que eventualmente puede ir reemplazando. Pero hay una discusión que quiero hacer sobre eso de, oye, libertad financiera para todos. No sé si se puede lograr, en verdad. Yo estoy de acuerdo contigo. Al final, creo que la plata no es un fin. O no debiese ser un fin. La plata es una herramienta para llevar la vida que uno quiere. Y ahí está la verdadera pregunta que uno no siempre sabe cómo responder. Sí, ¿qué quiero? ¿Cuál es la vida que yo quiero? ¿Quiero la libertad financiera? Yo probablemente no quiero la libertad financiera, así como, oye, ya tengo resuelta mi vida y qué sé yo, y me dedico a plantar arbolitos en el jardín. No quiero eso. O sea, como que siempre voy a estar haciendo cosas y no sé si estar tirado en la playa, qué sé yo, 10 horas al día es lo que me motiva. Pero ahí lo bonito de esto es que somos todos distintos y cada uno debiese estructurar su plan financiero en función de llevar la vida que a uno le gusta. Y cuando uno resuelve ese problema, uno se le empiezan a aclarar un montón de cosas. Como por ejemplo, ¿cuánto tengo que ahorrar todos los meses? O me puedo dar este gusto o no. Me puedo comprar este teléfono, me encanta, pero sé que hace lo mismo, más o menos lo mismo que el teléfono del año pasado, pero ¿cuándo me puedo dar el gustito de gastármelo o no? Entonces uno cuando tiene más o menos el norte claro, se empieza a responder fácil un montón de otras preguntas que vienen a continuación en cómo estructurar tu vida financiera. Y al final yo creo que eso es lo bueno de espacios como el tuyo, que uno se empieza a cuestionar distintas dimensiones de la vida financiera de uno, y uno se empieza a hacer preguntas. Y eso es súper interesante. Buenísimo, Rafa. Ha estado súper interesante el podcast, pero vine a mirar que llevamos un buen rato conversando. Y vamos a ir cerrando de a poquito el capítulo para que queden aquí todas las dudas presentes. Si alguien quiere comentar qué le gustaría saber, si le gustaría que el Rafa venga de nuevo quizás a un próximo capítulo para hablar de algún tema en específico. Pero muchas gracias por aceptar esta invitación. Sí, me gustaría que nos comente, porque pasó muy rapidito, que nos cuente también qué hace
¿cómo se llama y qué hace la empresa en la cual creaste con estos socios, con este sueño como de bajar estos instrumentos de inversión a poder invertir desde 1.000 pesos a bajo costo? Porque también es importante que la gente conozca las alternativas. Entonces, si bien no quisiste auto hacerte branding, que no me parece muy noble, pero sí, te quiero empujar a que hazte, porque es una alternativa más y es bueno para que la estudien. Obviamente recuerden que el concepto no es, oye, ya lo estudié, listo, me gustó, sino que vayan conociendo. O sea, probablemente yo voy a terminar invitando en algún minuto a casi todos los competidores de la industria que están con esta batalla de llevar las finanzas personales al siguiente nivel, para que todo el mundo conozca las visiones que tienen, lo que hacen, que han hecho. Y me gustaría saber en qué está. ¿Cómo se llama tu empresa? ¿Qué permite y cómo está? Bueno, yo soy el cofundador de SoyFocus. Se pueden meter a soyfocus.com. Básicamente lo primero que van a encontrar ahí es que SoyFocus aspira a acercar las inversiones a todos los bolsillos. Y los bolsillos para nosotros son como, es una metáfora que representa a las personas. Hay bolsillos grandes, hay bolsillos chicos, hay bolsillos más conservadores, bolsillos más agresivos, bolsillos que están empezando, bolsillos más experimentados, etc. Y la idea es que en SoyFocus hay una alternativa de inversión para cada uno de ellos, pero siempre en función de tus objetivos financieros. Yeah. O sea, si tú quieres ahorrar para un viaje o si tú quieres empezar a ahorrar para tu jubilación, etc., nosotros te hacemos una recomendación personalizada en función de tus características personales, de tu estómago para tolerar riesgo, del horizonte de tu inversión, y te hacemos una recomendación basada en una combinación de nuestros fondos, y te asesoramos en ese camino. SoyFocus es una administradora general de fondos en Chile. Eso implica que tenemos el más alto estándar regulatorio local. Nos regula la misma y con la misma ley que regulan a las administradoras de los bancos y otras casas de bolsa o administradoras de fondo con harta reputación. Entonces, y el modelo de atención es 100% digital. Pero si quieres hablar con alguien, tenemos un chat que lo responden humanos en cosa de minutos y al otro lado de la línea puedes estar conversando con alguien que te ayuda y que te guía en cómo estructurar tus inversiones, etc. Entonces, y tenemos una componente que es bien importante, que es de educación financiera. Estamos generando continuamente contenido porque sabemos que las personas necesitan no solo necesitan entender lo que están haciendo. ¿En qué está mi plata? Exactamente. Y eso para nosotros es súper importante. Buenísimo. Y nada, pues muchas gracias por todo lo que conversamos. Estuvo muy interesante y no se pierdan el próximo capítulo de Compérase y Finanzas. No, muchas gracias.